El culto a la personalidad es un fenómeno que se ha visto a lo largo de la historia. Figuras como Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y más recientemente Adolfo Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong forman parte de la lista de líderes que contaron en su momento con un excesivo grado de adoración, haciendo de su persona un culto en la sociedad en donde esto se basa en una serie de logros personales que eran enaltecidos aunado a la manipulación de la opinión pública, gracias a los medios de comunicación que suelen estar para glorificar la figura del líder. Asimismo, se decretaban como guías natos y utilizaban terror y la violencia en contra de la oposición, lo que proporcionó poderes permanentes e ilimitados a la figura política en cuestión, Joseph Stalin y Mao Zedong, dos personajes que representan un ejemplo excepcional de la megalomanía que se presentó en el siglo XX. Joseph Stalin nació el 21 de diciembre de 1879 en las inmediaciones Gori, en Georgia. Era hijo de un zapatero de nombre Vissarion, un hombre alcohólico y violento, situación que causó males físicos y psicológicos en Stalin. Su madre, Yekaterina, provenía de una familia cristiana ortodoxa y fue quien empujó al joven Joseph a estudiar en una escuela religiosa. Stalin conoció la adversidad desde sus primeros años, en gran medida por el contexto histórico de la clase social a la que pertenecía. Ascenso al poder. Desde la muerte de Lenin en 1924 y hasta su llegada al poder frente a la Unión Soviética, transcurrieron 45 años durante los cuales se podrían resumir los siguientes sucesos. Ingreso al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1899, miembro del Comité Central del partido en 1912, segunda detención y exilio en Siberia en 1913, regreso a San Petersburgo tras la Revolución de Octubre de 1917, asignación como comisario del pueblo para el control del Estado en 1919 y nombramiento como secretario general del Partido Comunista en 1922. La muerte de Lenin significó la ausencia de liderazgo y la cuestión que estaba en mente de todos era ¿quién sería el nuevo jefe? Entre los posibles sucesores estaban Trotsky y el propio Stalin. Este último fue el que ocupó dicho cargo, dando comienzo a la etapa conocida como el stalinismo. Esta nueva etapa fue un gobierno caracterizado por el terror, en el que el partido lo controla absolutamente todo, y la figura de Stalin representa la autoridad única y máxima. Las purgas, base esencial del stalinismo, se entenderían como un acto de eliminar todas las ideas que van en contra del socialismo y eran el sustento para exiliar, encarcelar, asesinar o sentenciar a trabajos forzados a toda aquella persona que representara una amenaza al régimen y todo lo que representaba el padre de los pueblos. El culto a la personalidad, elementos que componían la figura de Stalin. A lo largo y ancho de la URSS, numerosas ciudades, aldeas, granjas colectivas, escuelas, fábricas, ciudades, calles y avenidas fueron rebautizadas con el nombre del líder. Cabe mencionar que el culto a la figura de Stalin no solo se dio en el territorio soviético, sino también en Europa Oriental. Una cuestión trascendental en el paisaje urbano de los dominios del líder son los monumentos que se elaboraron en su honor, erigiéndose por todas partes para hacer tributo a la figura de Stalin y recordar sucesos históricos. Estas figuras conocieron su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la URSS se veía consolidada por un... La propaganda sirvió para incrementar el culto a Stalin, la cual proyectaba según la necesidad del momento a un Stalin como un gran líder que dirige hacia el bien a su pueblo, un Stalin que no contaba con defecto alguno y por lo tanto era perfecto. El estado idealizado de Stalin, producto de la propaganda, lo posicionó como un personaje que con el correr del tiempo fue construyendo de su imagen una idea más abstracta. Entre los personajes más sobresalientes que ayudaron a la construcción de la propaganda de Stalin se encuentra Gustav Lutsis, fotógrafo miembro de la vanguardia constructivista a principios del siglo XX, quien una vez dentro del Partido Comunista le dedicó toda su vida al Estado soviético. Debemos puntualizar que en la época de Stalin fue de gran utilidad la intervención de las fotografías, ya que por medio de estas se podía eliminar aquellos que debían ser removidos de la memoria de la madre patria, según el jefe. Un ejemplo de lo antes mencionado sería el caso de Trotsky y Nikolai Yezhov. Esta manipulación deliberada cumplía dos objetivos: ocultar la verdad a las futuras generaciones y proporcionar una historia oficial donde la figura de Stalin era lo más esencial. En el caso de las filmaciones cinematográficas, estas debían proporcionar una imagen enaltecedora de la situación de la URSS, en donde solía mostrarse que las cosas iban de la mejor forma, la gente era feliz,
La esperanza emanaba de estas cintas. En simples palabras, se intentaba dar una idealización del Partido Comunista y de su trabajo bajo la supervisión de... La música fue otro de los aspectos que se enfrentó a la censura y represión dictada por el camarada, y es así como pasó al servicio del Partido Comunista. La música tenía el fin de enaltecer tanto al partido como a su figura máxima en el momento de la lucha contra el capitalismo y la adoración a la figura de Stalin. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1896 en una región de la provincia de Hunan. El padre de Mao Zedong sufrió dificultades económicas que se resolvieron cuando se convirtió en uno de los agricultores más prolíficos de su región. Utilizaba la violencia como un elemento formador de carácter entre su familia, mientras que su madre era una mujer devota al budismo. La infancia de Mao estuvo marcada por el trabajo arduo en el campo. A la edad de 6 años ya trabajaba y a los 13 era capaz de cumplir con una jornada completa de trabajo, tradición generacional que se vio reflejada en la idea de que el trabajo es una herramienta primordial para el pensamiento. Para iniciar sus estudios tuvo que dejar atrás el seno familiar. Estudió en la Universidad de Pekín, algo que marcó el rumbo de su ideología. Ahí entra en contacto con el pensamiento occidental, siendo un apasionado de la lectura que se interesaba por las tesis sociales, los cambios en torno a las dinastías y hacía especial énfasis en los trabajos con referencia a la colectividad. Durante la década de los 20, Mao estuvo en constante cercanía con el Partido Comunista, una fuerza incipiente que iba obteniendo nuevos partidarios paulatinamente. En estos tiempos, los nacionalistas eran el partido con mayor fuerza y la oposición eran los comunistas. En este momento, Mao comienza a tener mayor liderazgo y renombre, y a partir de esto se convertirá en el guía de la revolución, cuya fundamentación sería la base campesina. Posteriormente se formó el Ejército Rojo, que se estableció en la región de Hunan. Las tropas del Ejército Rojo fueron perseguidas y derrotadas por el líder Chiang Kai-shek, teniendo como resultado la Gran Marcha de 1934 a 1935, periodo donde Mao es el dirigente del Partido Comunista Chino. La rivalidad entre comunistas y nacionalistas quedó suspendida por la aparición de Japón como un nuevo enemigo en 1937. La figura de Mao y el Partido Comunista Chino irían en aumento por las victorias conseguidas frente a sus adversarios, las cuales concluyeron en la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, teniendo a Mao como la figura más importante. La necesidad de modernización fue una de las primeras cuestiones que se encontró Mao al tomar el poder. La solución la encontró en la URSS de Stalin. Firmaron un pacto el 14 de febrero de 1950 que estipulaba el apoyo de la URSS en sectores como la industria, agricultura, la fuerza armada, infraestructura y cientos de asesores que ayudarían a formar la reciente nación. Después de la modernización, surgiría la reorganización política y económica, mientras se construía el socialismo en China de 1953-1965, y en 1956, cuando la figura de Mao Zedong llega a su cumbre. Campaña de las 100 flores y el gran salto adelante. Entre los años 1956 y 1957, la campaña de las 100 flores intentó dar espacio a la crítica referente al gobierno de Mao. Dicha crítica no se limitó a ser una mera observación,
sino que fue más allá de lo esperado por el líder, por lo cual canceló todo permiso de crítica y posteriormente ordenó la eliminación de todos sus rivales. El gran salto adelante, que se desarrolló entre 1957 y 1961, buscó la unión del país bajo un mismo gobierno fuerte y centralizado. Tenía como proyecto económico la elaboración de planes quinquenales a semejanza del modelo soviético, que pretendía modernizar a China a través de la colectivización para convertirla en potencia. El control en la economía se tornó más rígido, quería adelantar la producción de acero y para dicho propósito llevar a campesinos a trabajar a la industria. Esto tuvo una repercusión en los sembradíos que quedaron abandonados y que eventualmente significó la desorganización de la economía en China. El gran salto adelante significó para China un retroceso, provocó la muerte por hambruna de un gran número de habitantes a finales de los años 50. El fracaso del gran salto adelante relegó a Mao Zedong, quien regresaría a la escena política con la Revolución Cultural en 1966. Elementos que conformaban el culto a la figura de Mao Zedong. El retrato de Mao Zedong en la plaza de Tiananmen es un elemento primordial en el culto a su persona y un elemento que ha pasado a la historia como un símbolo de la modernidad china. En principio, es la imagen de un guerrero victorioso. Es durante la instauración de la República Popular cuando deja de tener la mirada perdida para enfocarla a las masas. A la llegada de la Revolución Cultural, el retrato sería colgado de forma definitiva. La propaganda cartelista se utilizaba para difundir los principios de la revolución y resaltar a Mao Zedong. Esta propaganda de los 50 muestra ideas como el avance general, la modernización, la industrialización, la colectivización y el bien común. Durante la Revolución Cultural, este medio se enfoca en la figura de Mao Zedong, la cual es enaltecida a proporciones impensables. Los monumentos, estatuas y bustos de Mao son diversos y de variadas proporciones. La intención de estas representaciones es para que sean vistas por la sociedad y mostrar la grandiosidad del líder, una figura que emana seguridad a sus gobernados y así enaltecer su figura. La fotografía buscó mostrar otra faceta del líder, la de un Mao humilde, sencillo, carismático, seguro de todos los actos que realizaba. Lu Ouming fue el fotógrafo personal del líder chino en los primeros años del régimen comunista. Es el autor de las fotos más personales de Mao. Lo mostraba jugando tenis, fumando o simplemente sonriente y relajado. El 16 de mayo de 1966 surgió la Revolución Cultural. La necesidad de Mao por mantener el poder lo llevó a estructurar todo un movimiento ideológico en contra de los cuatro viejos. Viejas costumbres, vieja cultura, viejos pensamientos y viejos usos. Razones por las cuales creía que China no podía avanzar. A este periodo se le puede entender como una guerra civil generacional, ideológica y social, una lucha de los jóvenes contra los adultos, pobres contra ricos, analfabetas contra intelectuales. Fue una revolución que intentó dar otro sentido a la cultura, dominar las artes, radicalizarlas y ponerlas al servicio del Partido Comunista, teniendo como base el adoctrinamiento de los jóvenes, quienes habían sido educados dentro del culto de Mao. A partir de estas ideas se produciría el pequeño libro rojo, un símbolo de la megalomanía del líder. En sus líneas, la única verdad que existe es la de Mao. Es un libro que lo dispone como el más grande pensador que haya existido. Este pequeño libro tenía la misión de adoctrinar a la gente. Las personas eran obligadas a memorizar las frases que tenían la respuesta de todo, y aquello que no estuviera de acuerdo con dicho adoctrinamiento, sin duda alguna era capitalista. Es por ello que la Revolución Cultural fue una revolución de pensamiento en donde el centro de todo ello era Mao. El culto a la persona es un proceso tan humano dentro de las sociedades, siendo esta resultado de la perplejidad del momento en el que se encuentra una sociedad frente a la adversidad, de la ausencia de confianza que emana el presente y, por ende, el futuro dependerá a buena medida de alguien que pueda reacomodar las cosas. Ahí siempre existirá un personaje con el terreno disponible para la megalomanía, para hacer de su persona un culto.